¿Qué tal, amado hermano, hermana? Dios les bendiga. Dios les bendiga de verdad. Espero que esté muy bien usted, su familia, su iglesia. Espero que esté bien por allá, donde quiera que nos esté viendo, en cualquier parte del mundo. En esta ocasión, su servidor, el hermano Salomón Hernández, nuevamente muy contento porque estamos ya casi por terminar nuestro curso. Usted está viendo en este momento su clase número 7, su sesión número 7 de este curso de homilética, creando sermones para el siglo XXI. En la clase anterior estuvimos hablando acerca de este tema: la hermenéutica es imprescindible para todo predicador. Y hablamos la primera parte de este título, de este tema, donde dábamos la introducción a qué es la hermenéutica, por qué es importante para aquellos que predicamos, y hablábamos a grandes rasgos al respecto. En esta hora entramos a la segunda parte de nuestro título: la hermenéutica es imprescindible para todo predicador, ejemplos y ejercicio. El día de hoy usted va a poner en práctica un poco de hermenéutica. Usted y yo como predicadores debemos valorar y apreciar la hermenéutica como algo muy importante, mi hermano, mi hermana, porque usted y yo tenemos la gran responsabilidad de interpretar y estudiar la palabra de Dios para transmitirla de una manera confiable, de una manera agradable a Dios y agradable también a los hombres. En esta ocasión vamos a adentrarnos a su manual en la página número 21 y 22 y vamos a estar, mi hermano, hablando al respecto. Como ya vimos, la hermenéutica es la rama de la teología que va muy de la mano con la homilética. No debe de faltar ni una ni otra en aquellos que predicamos y en aquellos que estudiamos la palabra de Dios. Y esta rama se encarga, hermano, de estudiar métodos, principios y reglas de interpretación bíblica. Usted y yo, por cuestión de tiempo, como ya lo había mencionado en la clase anterior, no vamos a hablar muchas reglas de hermenéutica, aunque tenemos en nuestra escuela esta materia y algunos cursos de la misma. Pero en este curso de homilética vamos a hablar únicamente a grandes rasgos al respecto. El ejemplo que a continuación le presentamos es una tabla, y le pido que usted vaya a su manual. Es una tabla hermenéutica, es decir, es una tabla que nos va a ayudar a desarrollar un estudio hermenéutico del pasaje el cual nosotros estamos por predicar. De ese pasaje que usted, el Señor le ha indicado que trabaje, que estudie, porque vamos a presentarlo en una predicación. Vamos a hacerle la interpretación y el estudio sistemático con una tabla hermenéutica. A continuación usted la puede ver por aquí. A pesar de que hay muchísimos elementos que usted y yo le podemos agregar a la tabla hermenéutica, algunos se los mencionamos en su manual, ¿verdad? Dice su manual. Algunos de los elementos a analizar pueden ser contexto cultural, contexto religioso, contexto político, la época del año, lugar geográfico, gramática del texto, sintáctica del texto, idioma original, palabras claves, género literario, preguntas al texto, etcétera, etcétera. Le menciono aquí al menos 11 columnas o elementos que puede tener su tabla hermenéutica. Pero por cuestión de tiempo y de ejemplo, recuerde que tratamos de que estas clases sean prácticas. Por eso usted se incorporó a nosotros en la modalidad pregrabada, para que sea un poquito más práctico, más sintetizado. Hoy le presentamos una tabla con 4 columnas a analizar. Primero le presentamos el texto, y lo primero que analizamos es si el texto es un texto literal o es un género literario especial. Es decir, se deba espiritualizar, se deba simbolizar, o si es algo literal. Lo segundo que analizamos es qué más dice la Biblia sobre el asunto. Este puede ser el contexto bíblico, es decir, se cumple aquí en esta parte de la tabla
una de las reglas importantísimas de la hermenéutica que dice que la Biblia es su propio intérprete, es decir, que la Biblia misma habla varias veces acerca de un mismo tema o una misma situación, ¿verdad? La tercera columna es palabras clave. Y la cuarta columna es la última, es la que siempre usted debe tener al final. Es a lo que queremos llegar con esta tabla. La columna de principio bíblico, ¿verdad? La columna de interpretación. Esta columna es nuestra meta después de todas las que usted y yo pongamos al final. Nuestra meta es esta, principio bíblico, es decir, que vamos a tener primero nuestro texto, vamos a analizar si es literal o es especial, vamos a ver qué más nos habla la Biblia de ese tema, vamos a seleccionar algunas palabras clave, pero todo eso con el fin de llegar a nuestro principio bíblico, es decir, de interpretar cuál es el principio divino que ese pasaje nos está enseñando. ¿Qué quiere decir ese pasaje? ¿Cuál es la interpretación? Si usted tiene por ahí su manual, ¿verdad? Aquí en su manual lo menciona. Usted tiene muchísimas opciones, mi hermano, muchísimas opciones para estudiar y aplicar la hermenéutica. Y de hecho hay varios métodos de estudio bíblico. Nuestra escuela maneja un curso dedicado a enseñarle a usted métodos de estudio bíblico, ¿verdad? Entre ellos, pues el método de las 6 Ws, que son 6 preguntas que se le hacen al texto. El método hay métodos de repetición, que son métodos audibles, verbales, métodos de mentalización, ¿verdad? De ejercicios mentales para aprender el texto. Hay un sinfín de maneras de estudiar, pero hoy le enseñamos uno de ellos, que es esta tabla. No es la única manera de aplicar hermenéutica, pero es una de las maneras que en lo personal considero que es más sencilla, pero es muy completa. Realizar una tabla hermenéutica. Vamos a la palabra del Señor. Permítame buscarle la cita bíblica, mi hermano, que usted y yo estamos trabajando en el manual para, pues, fines de ejemplo de nuestro ejercicio. Mateo 26, 17 al 35. Le pido por favor que lo busque para que lo tenga a la vista. Mateo 26, 17 al 35 nos habla acerca de la institución de la cena del Señor y bueno, pues la negación de Pedro, ¿verdad? Pero a grandes rasgos, ¿qué le parece si hoy nos enfocamos en la institución de la cena del Señor por cuestión de tiempo y usted puede analizar todo el trasfondo? Mateo 26, 17 dice de esta manera: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Jesús les dijo: vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían les dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, coman esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid,
hasta aquel día en que lo beba nuevamente con ustedes en el reino de mi Padre. Ese es el pasaje, mi hermano, mi hermana, que acabamos de leer, Mateo 26, hablando de la institución de la Cena del Señor. Vamos a suponer que usted va a predicar, mi hermano, de este pasaje. Yo lo invito a que usted vaya haciendo sus notas. Por cierto, hoy, en su plan de curso, usted se va a llevar una breve tarea, pero también se va a llevar un ejercicio que de ambos, de los dos, usted pues tiene que enviar evidencia a su servidor, ¿verdad? Por medio del WhatsApp, el correo, como lo han estado haciendo hasta hoy. El ejercicio que usted va a hacer en clase va a ser agregarle más columnas de las que ya le mencioné a este pasaje o a otro pasaje que usted guste estudiar. Es decir, usted va a hacer una tabla hermenéutica con las columnas que usted quiera, mínimo 5 de ellas. Permítame repetirle algunas de las que usted puede agregar. Puede agregar si el texto es literal o es especial, cuál es el contexto bíblico o qué más dice la Biblia al respecto, cuáles son las palabras clave. Podemos agregar preguntas, qué dice el texto, quién lo dijo, cómo lo dijo, y esas van a ser columnas que usted va a ir agregando, ¿verdad? Y le puede quedar una tabla muy larga, al menos una tabla con 5 columnas, ¿verdad? La geografía, dónde pasó, ¿verdad? Si era un monte, si era un valle. El aspecto climatológico, por ejemplo, si estaba lloviendo, si hacía calor, porque esto afecta, ¿verdad? Todo esto afecta, inclusive usted y yo lo vemos, si se celebra un culto afuera o adentro, que porque hace mucho sol, que porque si ya es de noche, todo esto afecta, inclusive una columna con la hora, ¿verdad? La sintáctica del texto, es decir, analizar la gramática, las palabras, cómo se relacionan, si hay frases que se repiten más que otras, etcétera, etcétera. Usted puede agregar una columna con contexto religioso o contexto político o contexto cultural, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son diferentes columnas que usted le puede agregar a su ejercicio en clase, que al final pues es como una tarea, ¿verdad? Pero usted lo debe hacer ahorita terminando su clase, su video, preferentemente. Vamos ahora sí, mi hermano, a nuestro ejemplo, nuestro texto. Y la primera pregunta que le hacemos, el primer análisis que le hacemos ¿es un texto literal o es un texto especial? Bueno, todo lo que usted y yo leímos es un relato de una historia real. Por lo tanto, en general, aunque tiene algunos 1 o 2 versículos que puedan ser especiales, espirituales, simbólicos, en sí todo nuestro texto en general es literal. Es decir, usted no tiene que espiritualizar todo desde el versículo 17. Usted está leyendo un relato de algo real que sucedió, por lo tanto pues es algo literal, ¿verdad? Lo segundo que analizamos en nuestro pequeño ejemplo es ¿qué más dice la Biblia sobre ese asunto? A esto se le puede llamar también contexto bíblico. Y su servidor aquí puso una cita, ¿verdad? 1 Corintios 11, que es una cita paralela a nuestro pasaje, es decir, una cita que habla de lo mismo, habla de la Santa Cena. Y aquí yo detallé un poquito. Pablo habla más adelante del tema. Explica que no se debe tomar con ligereza la Santa Cena, y que tiene como fin o propósito anunciar la muerte de Jesús hasta que Él regrese, hasta que Él venga. Menciona también que muchos la han tomado indignamente y han caído enfermos o inclusive muertos espiritualmente a causa de la seriedad con la que Dios mira este sacramento, ¿verdad? En este caso, pues nosotros o su servidor de manera personal considero que este es uno de los sacramentos que instituyó nuestro Señor. Recuerde, hay mucha interpretación y aplicación, ¿verdad? Y análisis personal, pero al final nos va a dar un principio bíblico que ese no se adapta a nadie. Al contrario, todos nos debemos adaptar a ese principio bíblico.
Lo tercero que analiza su servidor en el ejemplo es palabras clave. ¿Qué palabras claves me parecieron a mí? Bueno, quizá usted otras más, pero a mí me pareció clave muerte de Jesús, anunciar, en memoria de mí, sangre y cuerpo y todas las veces. Yo señalo esas palabras clave. No sé si usted señale algunas otras palabras que usted considera clave para su análisis personal. Y al final, el principio bíblico. ¿Cuál es el principio bíblico que todo ese texto nos da? ¿Qué es lo que enseña? ¿Qué es la interpretación correcta? La única interpretación. Bueno, este pasaje, hermano, nos enseña que debemos celebrar la Santa Cena dignamente. No nos marca un tiempo definido. No nos dice si debe ser cada año, o cada mes, o cada culto. No nos dice tampoco que haya un lugar definido. De hecho, ellos lo hicieron en una casa, pero no nos dice que se deba hacer arriba del altar, ni adentro del templo, ni en el comedor, ni en el patio, ellos lo hicieron en una casa, pero la Biblia no nos dice directamente que tenga que hacerse en una casa, ¿verdad? Lo que Jesús nos dice es, háganlo, ¿verdad? Y nos enseña el principio bíblico que es un momento de intimidad dual, es decir, doble vía, con mis hermanos, pero también con Dios. Este es el principio bíblico, mi hermano. Todo lo demás que usted y yo le agreguemos es mera aplicación, mera cultura, mera práctica. Por ejemplo, ¿verdad? Hay hermanos en la fe quienes toman la Santa Cena únicamente una vez al año, pudiera ser, no sé, en el culto de inicio de año, ¿verdad? O quizá otros una vez al año, por allá por Semana Santa. O quizá hay quienes acostumbran frecuentemente, varias veces al año, celebrar como iglesia la Santa Cena. Inclusive, hay criterio en muchas otras áreas. Por ejemplo, ¿dónde se debe celebrar? Quizá hay hermanos en la fe que tienen una postura muy válida, muy respetable, que ellos la Santa Cena únicamente la celebran dentro del templo. Y miran mal que se celebre, por ejemplo, en algún campamento cristiano, que allá no se debe celebrar, solamente dentro del templo. Esto se respeta, aunque esto no es bíblico, aunque esto no es parte del principio bíblico. Estas son prácticas que se llevan a cabo con el fin de guardar nuestro principio, ¿verdad? Por ejemplo, el principio es que sea una celebración digna. Es decir, si yo considero que para que sea algo digno, algo honroso, lo voy a limitar como pastor a que solamente se celebre en el interior del templo, bueno, es aceptable, ¿me explico? Otra cosa, por ejemplo, que no es principio, es práctica, es aplicación. Por ejemplo, los elementos. Hay quienes acostumbran tomar un pan sin levadura. Porque pues ellos, los discípulos y nuestro Señor Jesús, lo celebraron con un pan sin levadura. Pero hay quienes quizá se encuentran en un lugar donde no les es posible hacer este pan o comprar este pan. Pero sí pueden conseguir alguna otra galletita que simbolice, ¿verdad?, la práctica. Ambas partes son igual de aceptables. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos enseña como principio bíblico que nosotros debamos ir a una ciudad, a la casa de alguien y comprar pan sin levadura o con levadura, ¿verdad? La Biblia nos dice, celébrenlo dignamente. Por ejemplo, otro aspecto importante es aquellos que dicen, bueno, quizá en algún país, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en Juárez, en México, no es como que muy bien visto, pero hay países en donde es algo cultural, algo normal, el vino, y para ellos no les causa cargo de conciencia celebrarlo con vino como nuestro Señor y los 12 lo hicieron con vino, ¿verdad? Hay otros lugares donde lo celebramos con jugo de uva. Quizá me atrevo a decir, porque he conocido lugares donde ha sido muy pobre la situación. No hay para comprar uvas, para jugo de uva, para vino. Inclusive hasta con agua lo pueden haber celebrado. Y la verdad es que ni usted ni yo
Podemos tratar de juzgar a quienes lo celebran con diferentes elementos a los nuestros, porque Dios conoce el corazón de ellos, así como conoce nuestro corazón. Todo esto que usted y yo estamos platicando, hermano, es hermenéutica, es análisis detallado, sistemático, metódico, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a este principio bíblico? Bueno, analizando todo lo que está a nuestro alcance en el pasaje. Por ejemplo, ¿qué palabras clave su servidor señaló? Bueno, muerte de Jesús, anunciar en memoria de mí. Esto nos lleva al principio bíblico. ¿Cuál es el principio bíblico? Que lo vamos a señalar hasta que Él venga por su iglesia. Ahora sí, aquí se pueden hacer diferentes divisiones doctrinales, ¿verdad? Que los que son dispensacionalistas, que los que no son dispensacionalistas, que los que creen que la gran tribulación es después del rapto o que el rapto es después de la gran tribulación, etcétera, etcétera. Eso no cambia el principio bíblico de nuestro texto específico. Nuestro texto específico nos enseña que hasta que Cristo venga, hasta que Cristo regrese, usted y yo debemos de celebrar con nuestros hermanos la Santa Cena, anunciando y recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí pudiera usted agregar como principio bíblico, si usted quiere ser más detallado, es, por ejemplo, que debe haber dos elementos, ¿verdad? El físico, ¿verdad? El sólido y el líquido. Por ejemplo, debe haber algo, un pan, galleta, que simbolice la carne de nuestro Señor, pero también un líquido, jugo, agua, vino, que simbolice la sangre de nuestro Señor. Eso pudiera usted agregarlo, yo no lo hice, pero es parte del principio bíblico, ¿verdad? Quizá usted se puede enfocar más a la liturgia de nuestra ceremonia. Yo me enfoqué más a qué significa, qué es lo que yo debo aprender. Pero, por ejemplo, si usted pone varios aspectos, varias columnas que estudian la liturgia, los pasos en los que se lleva a cabo, mi hermano, nuestra escena de la Santa Cena, usted puede rescatar otra parte importante del principio bíblico. Por ejemplo, primero el Señor tomaba los elementos y dice, y los bendijo. Oiga, esto es liturgia, ¿verdad? Esto es cómo se lleva a cabo nuestra ceremonia, nuestro culto cristiano. A eso se le llama liturgia. Por ejemplo, usted puede señalar los elementos. Tenemos como principio bíblico que deben ser bendecidos. Deben haber sido consagrados en el nombre de Jesús. Entonces todo esto, hermano, es hermenéutica. Se fija cómo empezamos a analizar, pero con un sistema, con un método, con base en una tabla. La tabla es muy facilitadora, porque para aquellos que son kinestésicos o que somos kinestésicos y necesitamos escribir o hacer las cosas, nos ayuda. Aquellos que son muy visuales también les ayuda, porque estructura, en cuadro, en columnas, estructura nuestro pensamiento, nuestro análisis, y lo estamos viendo y podemos llevar secuencia de nuestro estudio hermenéutico. Entonces, mi hermano, pues ese ha sido el ejemplo que usted y yo podemos contemplar el día de hoy. Hay muchas más columnas, le repito, que usted le puede agregar. Muchas más columnas que usted puede agregar. Pero para fines de su tarea o de su ejercicio que me va a mandar evidencia, por favor recuerde agregar mínimo 5 columnas. No hay máximo. Si usted quiere 10 o 15, usted puede agregarlas, inclusive otras más que no estén precisamente mencionadas en su manual. Pero la última columna siempre debe ser principio bíblico, o si usted le quiere llamar interpretación. ¿Qué es lo que enseña ese pasaje aquí y en China, hoy, ayer y mañana? Siempre, ¿qué enseña ese pasaje? ¿Qué se debe cuidar? ¿Cuál es la esencia de ese pasaje? Muy bien, mi hermano. Ese es un ejemplo, un ejercicio sencillo de hermenéutica. Oiga, quisiera poderle enseñar muchas cosas que su servidor ha aprendido de la hermenéutica. La hermenéutica es toda una materia, una rama muy vasta, muy amplia. Pero no podemos hacerlo por cuestión de tiempo. Yo le recomiendo que si usted está interesado en esto,
que la verdad a mí me apasiona y a todos los que predicamos debiera apasionarnos, la hermenéutica. Yo le recomiendo, hermano, que usted se contacte con su servidor y pida inscribirse en nuestros cursos de hermenéutica y métodos de estudio bíblico, que son 2 materias distintas, porque la verdad es que estos 3 nos hacen crecer grandísimo, nos acrecenta nuestro conocimiento y nuestra vida espiritual, porque nos profundizamos en la palabra de Dios de antes de también nosotros llevar a esa profundidad a los hermanos y a la audiencia cuando nosotros ya predicamos el mensaje frente a ellos. Así que le recomiendo que lo haga si usted gusta. Usted conoce las maneras en las que puede inscribirse de manera oficial a este curso. No solamente ver las clases, sino inclusive, ¿verdad?, poder interactuar con su servidor y con otros alumnos para aprender más acerca de la hermenéutica y de los métodos de estudio bíblico. En su manual, en la página 21 abajo y en la página 22, le he dejado un tema que ya habíamos usted y yo mencionado en algunas ocasiones, ¿verdad? Un ejemplo de analizar la hermenéutica. Pues hay muchas razones, mi hermano, para analizar la hermenéutica. Algunos de ellos pues es el cambio de tiempos verbales, de traducciones, ¿verdad?, entre idiomas, dialectos, mensajes. Hay algunos casos muy comunes, por ejemplo, los que usted puede leer aquí en su manual. Aquella ocasión cuando se menciona la palabra líbranos del mal, la palabra líbranos del mal, que en el idioma original no dice mal, dice maligno. Hay una diferencia muy grande entre el mal y el maligno, es decir, el mal es aquello que ha sido creado o propiciado por el maligno. El maligno es el autor del mal. Y hay una enorme diferencia, ¿verdad?, entre decir cuídanos, Señor, del peligro o cuídanos del peligroso, ¿verdad? Entonces, todo esto son algunos ejemplos de por qué se debe analizar hermenéutica, para que usted y yo empecemos a reestructurar aquello que hemos aprendido de la palabra de Dios y que se puede profundizar aún más. Otro ejemplo pues son tiempos verbales, como le mencionaba, que existen por decir en griego, pero en español no. ¿Cómo tuvieron que traducirse? Si hay tiempos verbales que no existen en español y en griego, sí, ¿cómo se hizo para traducirlos, verdad? Que no se perdiera la esencia o lo menos posible. Otro caso es, por ejemplo, aquella famosa conversación tan íntima, ¿verdad?, que usted mira en la página 21 de nuestro manual, en la Biblia, en Juan 21, 15 al 17, cuando Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Aquí hay un juego de palabras muy interesantes, que si usted y yo leemos este pasaje, pues ya lo habíamos analizado en alguna ocasión, ¿verdad?, con usted, en alguna de nuestras clases anteriores. Este pasaje, pues a veces es predicado como que es una plática muy emotiva, una plática de victoria, una plática satisfactoria entre Jesús y Pedro. En español así se lee, pero cuando vamos al idioma original, esto es hermenéutica, es ir al idioma original y extraer a profundidad. Nos damos cuenta de que hay un juego de palabras. Realmente hay diferentes palabras en la Biblia que señalan el amor. Una de ellas es el amor eros o erótico, que es el amor que la Biblia describe entre marido y mujer, hombre y mujer que se han unido en matrimonio. Otro es el amor filos. El amor filos es lo que para nosotros significa querer, te quiero, te aprecio, me caes bien. Ese es el amor filos. Yo te quiero mucho, yo te aprecio mucho, ¿verdad? Pero hay otro amor que es el ágape. El amor ágape es el amor que viene de Dios y ese es amor, no es querer únicamente, es amar, ¿verdad? Y lo que Jesús le está preguntando a Pedro es, Pedro, ¿me amas? Es decir, Pedro, ¿tú tienes ágape por mí? Es decir, ¿hay un amor de Dios así de grande, de esa magnitud, tú me amas a mí? Y Pedro, de manera triste y de manera vergonzada, ¿verdad?, le dice, Señor, tú sabes que te quiero.
Oiga, hay una gran diferencia que usted le diga a alguien, oye, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Hay una gran diferencia que nos digan te amo a que nos digan te quiero. Es lo que estaba pasando aquí, hermano. Y eso lo analizamos con hermenéutica, porque si lo leemos en español, oiga, todo parece perfecto. Pero la verdad es que aquí no hubo ni victoria de parte de Pedro, ni mucho menos Jesús se sintió satisfecho con la respuesta. Al contrario, fue una escena triste, lamentable, porque ya casi por terminar el ministerio de nuestro Señor, 3 años estando Pedro con nuestro Señor, él se dio cuenta de que aún no había aprendido a amar a Jesús. Y todo esto lo analizamos con hermenéutica. Esto es hermenéutica, analizar con método, con sistema lo que está pasando en esa escena. De hecho, yo le recomiendo, si usted gusta llevarse de tarea esta escena, sería muy padre, sería muy interesante que usted le haga la tabla hermenéutica a esta escena de Juan 21, del 15 al 17, ¿verdad? ¿Con cuánta razón 3 veces, hermano, hermana, le pregunta Jesús a Pedro? Como que Jesús quería hacerlo entrar en razón, ir a lo profundo de Pedro. Por eso le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Imagínese cómo se sintió Pedro con la segunda pregunta. Señor, tú sabes que te quiero, Señor. ¿Cómo se sintió Pedro con la tercera ocasión? Pedro, ¿me amas? Señor, la verdad, tú sabes que te quiero. Por eso la respuesta que Jesús le da no fue una respuesta de felicitación. Excelente, Pedro. Estás al 100%. Estoy contento con tu respuesta. No. Fue como una respuesta, dirían en algún lado, de perdida, ¿verdad? O al menos, o ya que, ¿verdad? Fue una respuesta en la que Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Como diciéndole Jesús por dentro, yo no me siento muy satisfecho con el amor, con el cariño que tú me permites, que tú me ofreces. Pero aún así te pido, apacienta mis ovejas. Es decir, haz labor pastoral, Pedro, ¿verdad? Entonces hay mucha interpretación, hay mucha profundidad, hermano. En cada pasaje, este pasaje es uno de mis preferidos, que yo he aprendido mucho de analizarlo con hermenéutica, ¿verdad? Usted como predicador en este curso de homilética, usted ha llegado a darse cuenta de la necesidad de que la homilética no va solita. Viene la hermenéutica y se tienen que complementar. Y luego llega también los métodos de estudio bíblico y se empiezan a complementar. Entonces, hermano, este ha sido el propósito de estas 2 sesiones, 6 y 7, que usted y yo valoremos y reflexionemos en la importancia de unir la hermenéutica con la homilética. Y también darle una pequeña herramienta, una pequeña introducción, para que usted no diga, bueno, pues nada más me dijeron que es importante. No. Hemos tratado de abrir un poquito el panorama para que usted pueda profundizar un siguiente paso, su estudio de la palabra del Señor. Hermano, pues paso a despedirme. Lo felicito por haber culminado su clase hasta este momento. Es una bendición que usted esté estudiando con nosotros la Escuela Teológica Dispuestos y Apasionados. Estamos bendecidos y honrados de tenerlo usted como nuestro alumno, nuestra alumna. Usted es una bendición para nosotros y nosotros deseamos ser bendición para usted, para su ministerio, su familia, su vida personal. Dios me los bendiga, espero sus tareas. Revise por favor su plan de curso. Usted necesita solicitar, hágame el favor de enviarme WhatsApp para que usted pida su examen. Hoy usted se debe de llevar un examen, así que recuérdeme por favor de manera personal y manual, mándeme WhatsApp y dígame, hermano Salomón, por favor hágame llegar el examen. Y recuerde que usted tiene una tarea, usted tiene que realizar un manual dando un pequeño ejemplo de todo lo que usted ha aprendido en clase acerca de la homilética y la hermenéutica. De todo eso va a ser un pequeño manual. Amén, hermano, y usted la entrega la siguiente
semana. Y también usted se va a llevar un examen. Para terminar, hermano, quiero aclararle una nota que usted tiene en la sección número 7, ahí en su plan de curso. Si va a su plan de curso, usted tiene una sección que dice responder su examen, y luego ahí entre asteriscos, opcional. El alumno puede transmitir una predicación de 15 minutos como mínimo de Facebook Live. Es decir, que usted transmita una predicación suya, usted predicando en vivo por Facebook. Eso puede ser su proyecto final. Si usted quiere hacer esa predicación ya para empezar con la práctica de lo que usted ha aprendido, usted hace esa predicación y ya no me hace ni examen escrito ni manual, el que le acabo de mencionar. Entonces usted tiene estas dos opciones. Puede hacer predicación en vivo mínimo 15 minutos. Obviamente me va a etiquetar y me va a avisar con tiempo cuándo la va a hacer, porque su servidor yo quiero compartirla y quiero verla en vivo para evaluarle. Pero si no quiere hacerlo de esa manera, pues va a hacer su examen escrito y su manual de todo lo que usted ha aprendido. Mi hermano, Dios me lo bendiga. Estoy para servirle. Por favor, contácteme con cualquier duda y recuerde que ya está finalizando su curso y es muy importante que estemos en comunicación. Mándeme un saludo, mándeme un comentario, porque es importante que su servidor también ubique quiénes van hasta este punto, quiénes van entregando todo para que su certificación, ¿verdad?, y su culminación de curso pues estén en orden. Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren.